Vamos a grabar. Gracias, Che, gracias. Bueno, buenos días para la filmación. Ludmila, gracias por mostrarse, muy amable. Vamos a compartir pantalla. Se darán cuenta que no tenemos otra foto de Fray Luca Pacioli, nada de Fray Luca Pacioli, ¿no? No tenemos más que esto, así que es lo único que le vamos a poder mostrar. Por eso está el encabezado. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ¿no? Sí, sí. Una pregunta. La pantalla, ¿la ven con las diapositivas a la izquierda o tienen solamente la pantalla grande? Con las diapositivas a la izquierda. Yo tengo la pantalla grande. Ah, sí, con la diapositiva a la izquierda, no había entendido. Ajá. Bueno. ¿Puede ser que se escuche un ruidito tipo helicóptero? Pregunte Débora. No, acá no tengo nada yo de helicóptero. Y estamos más o Sí, yo menos. sí escucho. Tiqui, tiqui. ¿Usted también lo escucha? ¿O es mi compu? Sí, yo también lo escucho también. Sí, es del profe, me parece. ¿Mi máquina? Sí, me parece que sí. No me digan que se está escuchando ya que mi señora a esta hora de la mañana ya está hinchando con el lavarropa. No puede ser que se escuche el lavarropa. ¿Tan fino es el ruido? No es ruido de lavarropa, es de como de la No, se compu. escucha pero muy bajito. A ver, no sé si será acoplado con mi celular. Puede ser que sea por el celu. Yo no escucho, me dice Mateo. A la flauta. ¿Ahora me están escuchando? Cuando usted deja de hablar se escucha más el ruidito, pero es leve, apenitas. La pucha, che. Qué complicado esto. Me mataron porque no sé. La impresora la vamos a apagar por la duda. Que haga una descarga. El celular lo tengo, lo voy a poner lejos. Bueno. ¿Me escuchan bien? Yo lo escucho bien, me dice Lucas. ¿Quién era que me Sí, se escuchaba escucha bien. bajito? ¿Se escucha bien? Bueno, estoy al máximo del volumen. Ignacio, gracias por su imagen. ¿Lo saludó Alino? Sí, el mismo día que me dijiste ya hablé con él. Nada, te mando un abrazo muy fuerte. Me conoce de que era así de chiquitito. Sí, me habló muy bien de vos, así que quedaste bien. Claro, yo le dije porque lo conozco para que hable bien de mí, por eso. Y al papá de Debo también lo conozco, pero tampoco le voy a decir que anda hablando bien de mí y algunos otros. Bueno, hay muchos que hablan mal de mí, así que no se confíen. Bueno, vamos a compartir pantalla nuevamente. Vamos a tratar de ver este tema. Yo lo que quería era ver si podía mostrarles acá que aparezca en toda la pantalla la imagen del... Ah, no, muy grande. Ahí está. ¿Ahí está mejor? Sí, ¿O no? ahí está bien. Sí, sí. Bueno. Bien. Cuando nosotros empezamos a hablar de la situación que se nos produce cuando definimos el activo de la empresa, habíamos dicho en la clase anterior que era el conjunto de bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, cuya incorporación al patrimonio es resultado de transacciones u otros sucesos ocurridos en el pasado de lo que la empresa espera obtener beneficios económicos en el futuro. Todo eso es lo que nos representaba el activo. ¿Estamos de acuerdo? Esta incorporación al patrimonio de resultado
sucedía ¿por qué? Por hechos entre el propietario que aportaba capital y demás, y que ese capital aplicado a la adquisición de bienes y servicios iba a generar resultados que en definitiva iban a generar resultados positivos o negativos que iban a beneficiar a los propietarios de la empresa. También habíamos hablado del pasivo. Y cuando hablamos del pasivo, ¿a qué nos referimos? Era todas las obligaciones actuales de la empresa que se originan en transacciones o hechos ocurridos en el pasado. Para cancelarlas se deberá entregar el activo, es decir, pagaré con dinero en efectivo o pagaré prestando servicio o entregando bienes, cuya cancelación es ineludible y tiene fecha determinada o determinable. Hasta ahí es lo que habíamos hablado, que no teníamos ningún inconveniente, ¿verdad? En este caso, cuando hablábamos de las transacciones y demás, hablábamos de variaciones en el patrimonio que podían surgir de aportes de los propietarios, operaciones de intercambio o sucesos internos o externos que afectaban el ente. Por ejemplo, vamos a hablar de los aportes de los propietarios, recordando, y si podían ser positivas, originaban una variación positiva, era cuando se efectuaban aportes. Cuando hablamos de variaciones negativas, hablábamos de retiros. ¿Sí? Hasta ahí no tenemos ningún inconveniente. Las operaciones de intercambio, ¿cuáles eran? Las positivas eran los ingresos y las negativas eran los gastos. No se olviden que siempre cuando hablamos de ingresos, no hablamos de entrada de dinero, no son sinónimos, en algunas ocasiones sí. Y cuando hablamos de gastos, se refiere a todo esfuerzo económico que se realiza para obtener un ingreso, es decir, el sacrificio económico que se realiza para obtener un ingreso. Mientras, que cuando hablábamos de acontecimientos internos o externos de la vida del ente, hablábamos de ganancias o de pérdidas. Hablábamos de acontecimientos internos, el crecimiento de la plantita, el crecimiento del animal en el vientre de la madre, el aumento del valor de la moneda extranjera por cuestiones de mercado que eran ajenas al ente. Así llegamos a definir el patrimonio neto, que teníamos tres tipos de definiciones. Desde el punto de vista residual, que era la diferencia entre el activo y el pasivo. Esa no había ninguna duda. Desde el punto de vista jurídico, representan los derechos de los propietarios sobre el activo. Aquí lo estoy señalando. Y por el origen de sus componentes, el patrimonio neto era igual al capital más los resultados acumulados. Aclaremos que en el momento cero de la empresa o en el momento que nace la empresa, ese capital es igual al patrimonio neto. ¿Por qué? Porque está formado por los aportes de los propietarios. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. ¿Cuál es la relación que tienen estos elementos? Ya lo habíamos visto. El activo, dijimos que es igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Ok? Yo tengo todo mi activo compuesto por los bienes, derechos y otros bienes materiales o inmateriales, por ejemplo, los bienes de uso, las marcas,
las concesiones, etcétera, etcétera, que va a ser financiado ¿por qué? Por el pasivo, que es lo que me han financiado los terceros ajenos al ente. ¿De qué manera? Entregándome mercaderías y yo se las pago en el futuro, o prestándome dinero y yo se la pagaré en el plazo de tiempo que hayamos pactado. Y el otro componente es el patrimonio neto, que es el aporte de los propietarios más, como habíamos dicho anteriormente, todos los resultados que se han ido obteniendo a lo largo de la vida de la empresa y que no se han distribuido entre los socios, es decir, que no se lo llevaron de nuevo los socios como forma de retribuir esa inversión. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos del activo, estamos hablando de quién aplica los recursos, o mejor dicho, dónde se aplican los recursos. O sea, como dijimos recién, estamos hablando de los bienes, de las cuentas por cobrar, de los derechos y de las obligaciones. Mientras que cuando hablamos del origen de los recursos, como dijimos recién, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al pasivo, que era la financiación por parte de terceros, y al patrimonio neto, que era la financiación de los dueños del ente. Así, en un momento teníamos que el patrimonio neto era igual al activo menos el pasivo, y siendo el patrimonio neto igual al capital más los resultados acumulados a lo largo de la vida del ente, llegamos a por pasaje de términos, de un lado a la izquierda el activo y el pasivo, y a la derecha el capital más los resultados, llegamos a esta ecuación patrimonial. Esta ecuación patrimonial, que al inicio de las actividades es de esta manera, en el momento cero de la empresa, el activo es igual al pasivo más el capital, ¿sí? Aquí, a veces, en este caso, estamos hablando de que iniciamos actividades y nos han entregado mercaderías a pagar en cuenta corriente, es decir, nos han entregado mercadería a nuestros proveedores, nos han financiado con un pasivo, a su vez entregado un activo. Pero ¿qué pasa? En general, al inicio de las actividades, en el momento 000, quienes aportan son los propietarios. A veces, estos propietarios, es decir, el capital, pueden aportar, como ya vamos a ver a lo largo de la cursada, pueden aportar bienes, pueden aportar derechos, es decir, pueden aportar mercaderías, pueden aportar un documento a cobrar, pueden aportar una cuenta a cobrarle a un tercero, pero también pueden aportar deudas, que obviamente se le restarán de su compromiso de aporte que han tenido para establecer el efectivo aporte. ¿Qué pasa? Después de la situación inicial, la empresa realiza operaciones, realiza compras, realiza ventas, y vamos a tener entonces que el activo, con todos los vaivenes que ha cambiado a lo largo de las operaciones de venta, de cobranza, donde aquí confluyen los dos ciclos que teníamos de la empresa, ¿recuerdan? El ciclo financiero y el ciclo económico. El ciclo financiero era cobrar y pagar, el ciclo económico era comprar o producir, si estábamos en una empresa industrial, y vender. Ese ciclo financiero confluyen en un ciclo económico que en general tratábamos de que sea compro, vendo, cobro, pago. Compro, vendo, cobro, pago. Eso es lo ideal. Cuando se produce ese ciclo económico, vamos a estar hablando entonces de que cambia esta ecuación, que en el momento del inicio de las actividades es de una manera, y después vamos a obtener resultados positivos y resultados negativos. Vamos a obtener ingresos y vamos a obtener gastos. También vamos a tener ganancias y también vamos a tener pérdidas. ¿Estamos de acuerdo?
todo este combo de situaciones origina variaciones en el patrimonio de la empresa. ¿Qué habíamos dicho que era el patrimonio? El conjunto de bienes y deudas que posee un ente. No confundamos, repito, la definición de patrimonio con patrimonio. Decimos, Profe, ¿me repite la definición de patrimonio? es el conjunto de bienes y deudas que tiene la empresa. Eso es el patrimonio. Todo lo que tengo y todo lo que debo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Repito, no confundir esa definición con patrimonio neto, que como dijimos antes, teníamos 3 definiciones. Estábamos hablando desde el punto de vista jurídico, residual, etcétera, etcétera. No confundir con eso. ¿Hasta aquí estamos? ¿Hasta aquí estamos? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Cuando hablamos de variaciones patrimoniales, son todos los hechos que generan variaciones en el patrimonio de la empresa a través de transacciones con terceros o situaciones que producen el entorno del ente, lo que hablábamos del tema de la variación de la moneda extranjera, o el crecimiento de la plantita, o el crecimiento en el vientre de la madre del ejemplar que está creciendo. Si ustedes van a algún tipo de literatura anterior, estoy hablando de unos años atrás, o que encuentren un libro de contabilidad, que como ya habíamos dicho la vez pasada, los libros de contabilidad son básicamente lo mismo, ya que la partida doble arrancó. ¿Alguien se acuerda en qué año nació la partida doble, el librito este de Fray Luca Pacioli? Yo había dicho algo para que se acordaran del año... Hace mucho. ¿Cómo? ¿Año 1600 puede ser, profe? ¿Por qué dice Matías 1600? No recuerdo bien, pero lo asocié a esa suceso? fecha cuando lo leí. ¿A qué suceso lo acomodamos? ¿A qué suceso de la historia del mundo? ¿No era el descubrimiento de América? ¿Ignacio habló o quién habló? Sí, yo, Ignacio. A ver, ¿con qué es Ignacio? ¿Qué pasaba? ¿No habíamos dicho que era en el descubrimiento de América? 2 años después, entonces, ¿de qué año es el libro? Del 94, 1494. 1494, claro. No es que se van a acordar toda su vida, pero ahora saben una regla mnemotécnica para saber en qué año se escribió el libro de Fray Luca Pacioli. 2 años después de que se descubrió América. Miren si será vieja la contabilidad. Perdón, la partida doble. Entonces, repito, en algunos libros de texto o en algunas posturas doctrinarias, y nosotros inclusive hace algunos años, bastantes años, teníamos o definíamos a las variaciones patrimoniales como de 3 tipos. Pero ahora, es decir, hablábamos de las permutativas, de las modificativas y de las mixtas. Pero ahora directamente hablamos de 2 tipos de variaciones patrimoniales. Hablamos de las variaciones patrimoniales permutativas y las variaciones patrimoniales modificativas. ¿Cuáles son la característica de estas variaciones patrimoniales? Unas cambian en forma cualitativa el patrimonio. Cuando hablamos de forma cualitativa, hablamos que cambia la calidad en los componentes del patrimonio neto. Ya vamos a ver con un poco más de claridad. Mientras que cuando hablamos de variaciones patrimoniales modificativas, estamos hablando de un cambio en la cuantía del patrimonio, en la cantidad
del patrimonio neto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Las permutativas cambian la calidad o cambian cualitativamente el patrimonio neto, mientras que las modificativas cambian cuantitativamente el patrimonio neto. Bien, antes que nada, les voy a pedir que copien esta filmina, donde vamos a hablar de 5 tipos de variaciones permutativas y 4 tipos de variaciones modificativas. La primera es activo aumenta igual a activo disminuye. La segunda es pasivo disminuye igual a pasivo que aumenta. La tercera es activo que aumenta igual a pasivo que aumenta. La cuarta es pasivo disminuye igual a activo que disminuye. Y la quinta es patrimonio neto que disminuye igual a patrimonio neto que aumenta. Las variaciones patrimoniales modificativas serán activo que aumenta igual a patrimonio neto que aumenta, pasivo que disminuye igual a patrimonio neto que aumenta, patrimonio neto que disminuye igual a pasivo que aumenta, patrimonio neto que disminuye igual a activo que disminuye. ¿Han logrado copiar esto? ¿Alguien está hablando, dialogando por ahí atrás? ¿Tiene el micrófono encendido? Por favor, si lo puede apagar. ¿O tiene... Ludmila quiere decir algo? Bueno. Vamos a ver entonces si vamos... Ahora que tienen el total de las variaciones patrimoniales permutativas y de las modificativas, es decir, vamos a hablar entonces de cada una de ellas. Habíamos llegado acá, donde teníamos las variaciones patrimoniales permutativas y las variaciones patrimoniales modificativas. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? ¿Alguna duda? Bien. Variaciones patrimoniales permutativas son aquellas que originan cambios en el activo o en el pasivo, pero no modifican el patrimonio neto. ¿Estamos de acuerdo? Son cambios en el activo o en el pasivo que no modifican el patrimonio neto. O cambios dentro del patrimonio neto que no modifican el activo o el pasivo. Ahí teníamos entonces, es decir, cambios en la cualidad. Vamos a repasar las que teníamos modificativas. Las permutativas. La primera que teníamos, ¿cuál era? La primera de la última filmina, si alguien me la dice, por favor.
Activo aumenta, activo disminuye. Bien. Es el caso, por ejemplo, de una empresa que tiene actividades, inicia sus actividades y compra mercaderías. Esas mercaderías las va a comprar pagándolas en efectivo. Entonces, en la igualdad patrimonial se va a producir el siguiente cambio. El activo que aumenta, originado en esas mercaderías que me ingresan al ente, va a ser igual al activo que disminuye. Vamos a analizar. Aquí. El activo ese que aumenta va a ser igual al activo que disminuye. Compro mercaderías o compro un bien de uso, compro una registradora o compro algún elemento, me va a aumentar el activo. Lo pago en efectivo, me va a disminuir el activo. La igualdad patrimonial no cambia porque cambian el activo y el pasivo, el activo en la misma medida que aumenta, la misma medida que disminuye. Hay cambios en la cuantía, en la calidad, en la calidad. Hay cambios cualitativos. ¿Alguna duda? Segundo tipo de variación patrimonial. Pasivo que disminuye igual a pasivo que aumenta. Yo tenía una deuda que había generado por comprar mercaderías y era un pasivo que tenía con un tercero. Esa deuda que tenía con un tercero, que era en cuenta corriente, es decir, iba a estar representada por los proveedores, el proveedor me pide que se la cambie por un documento. Con ese documento, quien me vendió la mercadería puede ir a cambiarlo a otro lado y obtener los fondos. Aquí se llama, o se produce lo que se llama novación de la deuda. Novación. N-O de corta A-C-I-O con acento N. Novación o cambio de la deuda. Cambio un pasivo por otro. Cambio un pasivo que tenía proveedores por otro pasivo que es que el aumento de la deuda que tengo a través de la firma de un documento que hago. ¿Ok? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Señoritas, señores, ¿alguna duda? No. Gracias. ¿Se dejó de escuchar el helicóptero? No, profe, se escucha todavía. El helicóptero, qué cosa rara, che. Ya terminó mi señora de dar ropa, no la escucho. No sé, qué cosa rara. Bueno. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Vamos al otro tipo de variación patrimonial. Un activo que aumenta y un pasivo que aumenta. Es el caso, por ejemplo, que compro mercaderías, por lo tanto se va a aumentar mi activo, y no las pago. Es decir, le digo al muchacho, vendémelas en cuenta corriente, por lo tanto voy a tener un pasivo que aumenta. Entonces, el activo que aumenta, el ingreso de mercaderías, por el costo que tiene esa mercadería, va a ser igual al pasivo que aumenta. Hay un cambio en la calidad del patrimonio. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Profe, repetís el último. ¿Cómo? Si repetís el último. Sí. El activo aumenta. Es el caso de que yo compro mercaderías, por lo tanto me va a ingresar las mercaderías a la empresa, voy a tener un activo que aumenta y no las pago. Mejor dicho, las adquiero en cuenta corriente. ¿Qué significa adquirirlas en cuenta corriente? El proveedor me da plazo para que yo las pueda pagar, no en el momento. Me da 30 días, 60 días, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro, Débora?
Sí, gracias. Bien. Siguiente caso. Este caso es el que trata de un pasivo que disminuye igual a un activo que disminuye. ¿Y a qué nos estamos refiriendo acá? Es cuando yo tenía una deuda que había comprado mercaderías, por ejemplo, en el punto anterior, había comprado mercaderías a este señor y quedé en pagárselas en el futuro, no en el momento, y ahora que llegó el momento, tenía un pasivo, lo cancelo, es decir, un pasivo que disminuye, y lo pago con dinero en efectivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Hay un cambio en la calidad del patrimonio. Yo tenía más pasivo y tenía más activo. Pago ese pasivo, por lo tanto disminuye. Pago con dinero en efectivo, disminuye la tenencia de activo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, señoritas y señores? No, No. ninguna. Gracias. Y vamos al último de las variaciones patrimoniales permutativas, y es la que se produce cuando la empresa, esto es muy pronto para verlo ustedes, pero se lo dejamos señalado, y ténganlo anotado para cuando lo veamos más adelante, es cuando la empresa decide, en virtud de una reunión de sus socios, destinar parte de ese patrimonio neto que tenía a alguno de los elementos propios de la composición del patrimonio neto distinto a donde estaba. Por ejemplo, yo había tenido resultados y ahora digo que esos resultados no los voy a distribuir, es decir, no se lo van a llevar los entes, sino que se lo van a llevar, va a quedar en el mismo patrimonio. Es decir, cambio un elemento del patrimonio neto por otro elemento del patrimonio neto. ¿Estamos de acuerdo? Es el caso, repito, y déjenlo anotado, de cambios en la composición del patrimonio neto por decisiones asamblearias o por decisiones de los dueños del ente. ¿Estamos de acuerdo? Déjenlo así, planteado ahora, y para más adelante ya lo podrán entender un poco más. A ver si tiene alguna forma de que le pueda decir otra forma de que lo encuentren u otra forma de que lo vean, pero creo que no les va a cambiar . No, lo dejamos ahí, lo dejamos planteado nada más. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bien, vamos a seguir. Perdón. Vamos a compartir pantalla nuevamente. No, esta no es. No, a ver. Vamos a compartir pantalla. Ah, la cerré. Qué mismo que soy. Ay, Dios. Ya estamos abriendo, ¿eh? Ahí le están viendo al muchacho. No, esta tampoco es, che.
No. Porque se me mezcló. A ver. Aquí está. Ahí están viendo mis archivos, ¿no? Sí, sí. Ahora sí, estamos en el muchacho este y hemos llegado a todas las modificaciones permutativas. ¿Alguna duda con las modificaciones permutativas? No. Bien. Cuando hablamos de las modificaciones patrimoniales o de las variaciones patrimoniales modificativas, estamos hablando de aquellas que modifican la cuantía, es decir, la cantidad del patrimonio neto. Y según las causas de las variaciones, pueden ser aportes o retiros o resultados, por un lado, y según el efecto que ocasione en el patrimonio, vamos a hablar de positivas y negativas. ¿Estamos de acuerdo? No se ve el Power, profe. ¿Cómo? No se ve el PowerPoint. No sé si ¿No lo se quería ve? poner. No se ve, no. Están los archivos. A ver. Momento, entonces. Este no. Voy a cerrar algún archivo. Bien. Vamos a compartir pantalla. Ahí lo están viendo, sí. Ahora sí. Bueno. Habíamos dicho entonces que teníamos variaciones permutativas, ya hablamos de ellas. Y vamos a hablar ahora, vamos a llegar a las variaciones modificativas. ¿Ahí se ve la pantalla bien? Sí. Se ve bien, sí. Bien, gracias Tobias. Estamos hablando entonces de las variaciones patrimoniales modificativas, que son aquellas que cambian cuantitativamente el patrimonio neto, y las vamos a poder dividir según las causas de las variaciones en los aportes de los propietarios y los resultados, aportes o retiros y resultados, y según los efectos en el patrimonio neto, positivas o negativas. Teníamos 4 casos de las variaciones patrimoniales, 5 de las permutativas y 4 de las modificativas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver la primera. Yo les había dicho que había un... No se ve, profe. ¿Eh? ¿Cómo? Se quedó como negro. Sí, no se ve. ¿Ahí ven? Ahí sí. Y ahí sí. Porque cuando le pongo la página completa no me... Bueno. Ahí tenemos los 4 tipos de variaciones permutativas, los 5 de permutativas y los 4 de modificativas. El primer caso de las variaciones patrimoniales... Bueno, parece que hoy tenemos algunos pequeños problemitas. Son del suscrito, no son de ustedes, ¿eh? Ahí tenemos las variaciones permutativas y las modificativas. Yo al principio de la clase dije que había un tipo de variación patrimonial que antes la considerábamos y eran las variaciones patrimoniales mixtas.
Pero en el caso que nos ocupa, mejor dicho, ahora, curso 2021, no las vamos a ver en la doctrina, pero son aquellas en las que se produce un cambio en el activo y en el pasivo con alguna preponderancia en el patrimonio neto, por lo que le decíamos mixtas. Pero vamos a ver el caso, por ejemplo, de las variaciones patrimoniales modificativas. El primer caso, yo tenía mercaderías valuadas por 50 pesos. Es decir, el precio de costo de esas mercaderías había sido 50 pesos. Habían ingresado a mi activo a 50 pesos. ¿Qué pasa? Ahora las vendo y tengo un valor de venta de 100 pesos. Entonces, se va a producir un cambio en el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque yo voy a cambiar un activo por otro. Ahora voy a cambiar un activo por otro, pero en distinta cantidad. ¿Está entendido? Yo tenía mercaderías por 50 pesos, ese era el precio de costo que me habían costado, y las vendo en 100 pesos cobrándolas en efectivo. ¿Qué variación patrimonial voy a tener? El activo, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a aumentar por cuánto? 50. El activo va a aumentar en forma neta por 50, pero ¿cómo quedaría reflejado en la igualdad patrimonial? Se va a mezclar esta variación permutativa con un resultado, con un patrimonio neto que aumenta, ¿sí? Va a ser activo que aumenta por 100 igual activo que disminuye por 50 igual a patrimonio neto que aumenta por 50. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Yo tenía mercaderías por 50, las vendo a 100 pesos en efectivo, se produce un cambio. Ese cambio es activo que aumenta por 100, porque me entró dinero por 100, igual a patrimonio neto, igual a activo que disminuye por 50, igual al cambio en el patrimonio neto, un resultado positivo por 50. ¿Estamos de acuerdo? Segunda situación. Otro tipo de variación patrimonial. Estas dos son los tipos de variación patrimonial positiva, según el resumen anterior. Y estos dos son los tipos de variación patrimonial modificativa negativa. ¿Por qué? Porque se produce un cambio en el patrimonio neto. ¿Estamos? Estas dos son modificativas positivas y estas dos son modificativas negativas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? No. Bien. Camila, ¿alguna duda? No. Bien. Segundo caso. Un pasivo que disminuye y obtengo un resultado positivo. ¿Cuál es este caso? ¿A alguien se le ocurre qué puede ocurrir en este caso? ¿A alguien se le puede ocurrir? ¿Puede ser la compra de mercadería? Compra de mercaderías. ¿Y por qué? ¿Cómo disminuye ese pasivo? Puede ser el uso de resultados no retirados, o sea, efectivo para pagar un pasivo. O sea, una compra, por ejemplo. ¿Y con qué? No. Los resultados no retirados, como usted dice, forman parte de los
resultados acumulados, que no se manejan de esa manera. ¿Estamos? A ver, otro que piense, vamos. A ver, vamos. ¿Y el aporte de los socios se puede No. usar para eso? No, el aporte de los socios era al principio de la vida de la empresa. Es el caso, por ejemplo, de una deuda que yo tenía un pasivo, ¿correcto? Por 1.000 pesos. Tenía un pasivo por 1.000 pesos. Y el deudor, perdón, mi acreedor me dice, te hago un descuento de 10 pesos si me lo pagás ahora. Entonces tenía, perdón, 100 pesos vamos a hacer. Tenía 1.000 pesos de un pasivo que yo debía y me dice, pagámelo ahora por 900. Entonces, yo voy a tener un pasivo de 1.000 que disminuye y voy a tener un pasivo que disminuye por 1.000 pesos, voy a tener un activo que disminuye por los 900 y voy a tener un resultado positivo por los 100 que se me está presentando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda respecto de este tipo? No. Hay que tratar de entenderlas. ¿Solo ocurre si hay descuentos o hay otras maneras? ¿Cómo? ¿Solo ocurre si hay descuentos o hay otras maneras? Hay otras maneras, pero ya lo van a ver con la práctica. Por eso no quiero mezclarle, porque si no le voy a quitar material a Cecilia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ya vamos a hacer una pausita ahora en 10 minutos. Tercer tipo. Patrimonio neto que disminuye es igual a un pasivo que aumenta. Yo tengo un pasivo generado en el patrimonio neto del ente. Aquí está el tema de los socios, como decía su compañera. Yo voy a tener, o me va a generar un pasivo que aumenta, voy a tener una deuda con los socios, pero le voy a representar un cambio en el patrimonio neto porque voy a disminuir y le voy a dar en los próximos meses la decisión de los socios de repartir utilidades. Por lo tanto, voy a tener un patrimonio neto que disminuye y un pasivo que aumenta. Voy a sacar resultados del ente y se los voy a pagar a los socios. ¿A través de qué? A través de un pasivo que voy a pagar en los próximos meses. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No, profe, disculpa, ¿lo puedes explicar otra vez? Sí, cómo no. Yo tengo un patrimonio neto, es decir, tengo resultados. Por lo tanto, están en el patrimonio neto. ¿Sí? Decido que esos resultados se los pague a los socios, es decir, distribuya utilidades en los socios. Entonces voy a tener un patrimonio neto que disminuye y un pasivo que aumenta porque la sociedad tiene un pasivo a cumplirle a los socios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Está entendido? Sí. ¿Sí? Camila, ¿está entendido? Sí, gracias. Florencia, por ahí también tenía dudas. Sí, profe, lo entendí. Bien. Y el último de los casos, un patrimonio neto que disminuye igual a un activo que disminuye
¿A qué se les ocurre a ustedes que podemos estar hablando? Es el caso, por ejemplo, de que yo tenga que contratar un servicio a un profesional o un servicio de mantenimiento de los ascensores o un servicio de lo que sea o cualquier gasto y lo pago en efectivo. Voy a tener un patrimonio neto que disminuye, es decir, me van a aumentar los gastos, me van a aumentar los resultados negativos y voy a tener un activo que disminuye. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Vamos entonces a seguir con el reconocimiento contable entonces de las variaciones patrimoniales, permutativas y modificativas. El reconocimiento contable de esos elementos se va a dar a los estados contables. ¿A qué estados contables? A los 4 estados contables que habíamos dicho que eran los estados básicos. Y eran el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de fondos, o el estado se llama ahora de flujo de efectivo. Las siglas de estos estados contables, de estos estados es ESP, estado de situación patrimonial, ER, estado de resultados, EEPN, estado de evolución del patrimonio neto, y EFE, estado de flujo de efectivo o denominado también flujo de fondos. Este reconocimiento contable que se va a incorporar a los estados contables va a ser susceptible de medición objetiva, es decir, que los valores deberían ser objetivamente verificados. Y vamos a reflejar esa variación en algún elemento patrimonial, sea una variación patrimonial permutativa o sea una variación patrimonial modificativa. Y así llegamos a la última filmina, donde volvemos a ver las variaciones patrimoniales que era motivo de esta conversación. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, vamos a hacer una pausa, 10 minutos, y nos estamos viendo en 10 minutos. Gracias. Se muestra. Ah, ya estás grabando, Cecilia. Muy bien. Listo. Bueno, chicos, bien, vamos a continuar viendo la parte práctica, un poquito con lo que dejamos de la clase pasada y un poco con lo que Norberto explicó hoy, ¿sí? Antes de olvidarme, les recuerdo, hay gente que todavía no se matriculó en la comisión número 2, el contador Salomón y la contadora Frangulis. Por favor, háganlo y llenen la ficha, porque nos está faltando gente. Quiere decir que, gente matriculada me refiero, ¿sí? Están en la lista, pero no están matriculados. Calculamos por la cantidad que hay matriculados, tiene que haber más. Entonces, por favor háganlo a la brevedad, porque si no, como les digo, la parte administrativa no la vamos a poder llevar, ¿sí? Y pasar sus notas y su calificación final y demás. O cualquier comunicación que necesitemos con ustedes, con sus datos en la ficha, no los tenemos. Una pregunta, yo la ficha la llené como 3 veces, pero me la siguen marcando que no se llena. Que no se llena. Bueno. ¿Quién dijo eso? Perdón. Sí, ¿quién habló? ¿Quién es Mauricio. yo? Mauricio, no, pensé que estaba viendo la... No, sí, yo la estoy mirando, pero Mauricio, bueno, por correo, sí. Que te avise Ceci los datos de él, por correo, por este chat. Por el foro, sí, por el foro o por las notificaciones privadas, viste que aparecen, aunque sea por el foro, por donde puedas ingresar,
mandanos tus datos, ¿sí? Que no podés ingresar, que se lo pasamos a Facundo, que él la va a pasar en forma manual. Eso es lo que se está haciendo ahora. Los que tienen problemas para llenar la ficha en forma virtual, pasan los datos y se la cargan Facundo en forma manual, ¿sí? Pero necesitamos tus datos, así que pásalos de alguna manera, o por el foro, o por el privado. 3 veces la hice, sí, y sí. Sí, hubo otro compañero o compañera tuya que también le pasó lo mismo, pero ya Facundo se lo solucionó. Así que mandanos una notificación al foro o a la parte privada y la pasamos a Facundo. ¿Sí? Vale, Si dale. tenés problema, ¿sabés cómo hacerlo? ¿Eso? Lo del foro creo que sí. Privado sería mandarlo a ustedes acá del curso o no. Por privado. Espera, La vamos a comisión. hacer una cosa, a ver quién es. Yo tomo el nombre y se lo paso a Facundo y listo. ¿Quién es el? A ver, bien, danos bien tu nombre. ¿El que tengo en el coso del curso? ¿O solo mi nombre así? No, nombre y apellido, bien, para que te pueda llenar Ah. los datos. Él se va a comunicar con vos y te va a pedir el resto de los Dale. datos. Mauricio Bert, te lo escribo acá por el chat para que, si no, Bueno, dale. porque es medio raro mi apellido para escribir. Bueno, dale. Mándalo por el chat, ahí tu nombre y apellido, que después se lo... Bert, bien, se lo pasamos a Facundo. Y ¿Sí? había un Tomás, creo que también estaba con problemas. Bueno, también pase bien completo su nombre y se lo pasamos a Facundo. Así lo pasa primero se va a comunicar con ustedes por el resto de los datos y después lo va a pasar en forma manual. ¿Sí? Bert, Mauricio y ¿quién más me dijiste, Norberto? Tomás, pero no dice está? el apellido. Tengo el nombre, pero no el apellido, Tomás. Tomás. A ver si lo puso por acá. No, en el chat no está. No. Bueno. Después cuando... se comunica. Claro. Bien. Mauricio ya después se te va a comunicar con vos entonces Facundo, que es otro docente de la cátedra, que es el que se encarga de la parte técnica de las fichas, ¿sí? Dale, gracias. Bueno, entonces, vayamos al ejercicio número 11. Busquen en la guía el planteo. Ahí está, Tomás Torres. Apareció Tomás Torres. Igual, Gracias. Tomás. Facundo se va a comunicar con vos, ¿sí? Docente de la cátedra, y les va a pedir a los dos más datos para poder llenar la ficha, ¿sí? Bueno, el ejercicio 11, en el planteo, si ya lo tienen, vamos a ir viéndolo. Tengo que compartir, les voy a compartir el 11. Vayan buscando el planteo. Ahí estamos. Acá está. Ejercicio 11. Dice, para las siguientes operaciones indique si existe ingreso o entrada de dinero, considerando que pueden darse respuestas concurrentes. ¿Qué quiere decir? Que pueden darse las dos situaciones a la vez, de que haya una entrada de dinero y un ingreso y una entrada de dinero, o una sola de ellas, de ambas. Para eso tenemos que tener en claro qué es un ingreso. También tenemos que tener en claro el principio de lo devengado, que vimos en la clase pasada. ¿Se ve, chicos, bien la pantalla o la amplío un poco más? ¿Ahí se ve mejor? Perfecto, yo lo veo bien, no sé los chicos, Sí, se ve perfecto. Sí, se ve bien. Bien. Y recordar que no es lo mismo la entrada de dinero que el ingreso. Es decir, cuando se produce el resultado, tengo el ingreso, no es lo mismo que tener la entrada de dinero. ¿Sí? Por eso recordamos el principio de lo devengado de la clase pasada. ¿Se acuerdan que había que reconocer en cada ejercicio
los resultados que le correspondían, en este caso un ingreso, un resultado positivo, pero con prescindencia no importaba, quiere decir si yo lo había cobrado o lo había pagado. En este caso no va a importar si yo lo cobré en el momento. Ceci, perdón, pusiste para grabar, ¿no? Sí. Sí, ¿te acordás que me saltó la chica? Ok. Bueno, primero, dice, cobranza de alquileres por adelantado. A ver, fíjense que la cruz está en entrada de dinero. Vamos a ir razonando a ver por qué las soluciones que aparecen en la pantalla. Yo cobré el alquiler por adelantado. ¿Qué quiere decir? Que no es el alquiler, perdón, del mes al que corresponde. Por ejemplo, cobré septiembre ahora, pero el alquiler de octubre, ¿sí? Entonces, tengo la entrada de dinero porque ingresó, hay una cobranza, ingresó el dinero, pero el ingreso ¿corresponde a septiembre? No corresponde a septiembre. Recién se va a dar en octubre. O sea que, ¿se acuerdan que decíamos que todo lo cobrado por adelantado era un derecho que yo tenía, no un resultado en ese momento? Cuando llegue el mes de octubre, ahí voy a tener el resultado, en el ejemplo que vimos previamente. Entonces, tengo entrada de dinero, pero no tengo el ingreso. Si fuera el alquiler del mes en curso, entonces sí habría un resultado, un ingreso. ¿Se entiende? ¿Les quedó claro eso de la clase pasada? ¿O hay alguna duda? ¿Quieren que expliquemos algo más? ¿Está? Bueno, si no dicen nada, yo supongo que está todo bien. Sí, sigo. 2. Venta de mercaderías al contado. Fíjense que dice, se vendió al contado, marquen, al contado, porque hay, y vamos a ver más adelante en otro de los ejemplos, otro modo de venta, no siempre al contado. Entonces, en este caso, al contado, ¿qué pasó? Hubo una entrada de dinero, porque ingresó el efectivo, y hubo un ingreso. En el momento que se produce la venta, se formaliza la venta, como habíamos dicho en la clase pasada, que se hace con todas las disposiciones legales, teniendo en cuenta todas las disposiciones legales, y además, ¿qué hacía falta para que yo tenga la venta? Un resultado ahí. Eran algunas cuestiones que tenía que tener en cuenta. ¿Qué otra cosa hacía falta para que yo tenga un resultado, un ingreso, cuando se producía una venta y lo pueda imputar al ejercicio, o registrar en ese ejercicio, o asignar a ese ejercicio como periodo de tiempo? Me refiero a ejercicio económico. ¿Qué hacía falta? Además de que yo la haga teniendo en cuenta todas las disposiciones legales, jurídicas, normativas y demás, ¿qué otra cosa hacía falta? Que era muy importante, y lo vimos. La entrega de los del bien. bienes. Exactamente, la entrega del bien. Cuando se produce la entrega del bien, entonces ahí yo considero el resultado, ¿sí? Las dos cosas. Y si hayan ponderado, dice, sigue un poco más la definición, pero todos los riesgos inherentes. Pero para el caso de establecer el resultado, con esas dos creo que vamos a andar. Bueno, el punto 3 dice, cobranza a un cliente mediante la recepción de un cheque de pago diferido. Bien, y fíjense que no hay nada, ni entrada de dinero, ni ingreso. Vamos por lo más fácil. Entrada de dinero no hay porque no ingresó el efectivo. ¿Qué ingresó? Un cheque de pago diferido. Es decir, un documento que yo voy a cobrar más adelante. ¿Sí? Ya vamos a ver bien su funcionamiento cuando lleguemos a la unidad correspondiente. Pero me entregaron, ¿sí? El cliente me entregó a mí, yo cobré, cobranza, un cliente dice, recibí un cheque de pago diferido. Es decir, el cliente me va a pagar, pero en forma diferida, más adelante. Por lo tanto, no hay entrada de dinero porque no ingresó el dinero. Pero el ingreso tampoco se produjo en este momento, porque acá se está produciendo la cobranza a un cliente, no la venta. No se está produciendo la venta en este momento. La venta se produjo, vaya a saber cuándo. Y ahora lo único que
que hice yo fue cobrarla a través de un cheque de pago diferido. Pudo haber sido en cuenta corriente en otro momento, y cuando llegó el momento de pagarme, el cliente me entregó un cheque de pago diferido. En lugar de pagarme en ese momento, me entregó un cheque de pago diferido. Así que el ingreso solamente se produce cuando se produce la venta, con esas dos condiciones que dijimos, por lo menos esas dos condiciones que dijimos antes, no cuando se produce la cobranza. Ojo, cuando hay una cobranza puede haber entrada de dinero o no. Si es en efectivo, va a haber entrada de dinero. Si es con un cheque de pago diferido, como en este caso, o con otro documento, un pagaré, por ejemplo, no va a haber entrada de dinero. ¿Está? Pero el ingreso siempre se produce cuando se produce la venta, no la cobranza. Bueno, punto 4. Cobranza en efectivo de un pagaré a su vencimiento, el cual incluía intereses. Alguien me había entregado un pagaré. ¿Qué es un pagaré? Un documento que tiene una fecha de pago, ¿sí? Yo lo recibí, llegó la fecha de su vencimiento y lo cobré. Incluía intereses, obviamente, como el pago se hace en un plazo de tiempo, se incluyen intereses por esa mora en el pago, por esa tardanza en el pago. Entonces, cobré en efectivo, hay entrada de dinero. ¿Y por qué habrá un ingreso? A ver si alguien razona en el punto 4, ¿por qué está la cruz también en ingreso? ¿Puede ser Cobranza. por los intereses? Es por los intereses, exactamente, es por los intereses. Porque yo cobré en efectivo, al pagaré hasta ahí hay entrada de dinero, ¿sí? Si no me hubiera incluido intereses, no tengo ingreso. Pero como generalmente incluyen intereses, ¿sí? La parte de los intereses es un resultado positivo que yo tengo, es un ingreso. Exactamente, muy bien. ¿Se entendió? ¿El resto entendieron, chicos? Sí. ¿Entendido? Bien. Sí. Bien, punto 5. Venta de mercaderías a crédito. Fíjense, a crédito quiere decir que no la cobra en este momento como la del punto 2, que la cobraba al contado en el momento. Tengo la venta, suponemos, hecha en todas las condiciones que dijimos antes, con la entrega de la mercadería, con la legislación vigente tenida en cuenta y demás, ponderándose todos los riesgos que pueden ocurrir, pero a crédito. Entonces, tengo un ingreso, porque la venta se produce en este momento, pero no la cobro, ¿sí? La voy a cobrar más adelante. Entonces, no hay entrada de dinero. ¿Estamos? Bien. Punto 6, ¿se entendió? 5. Sí. Bien. 6 dice, recepción de una nota de pedido, ¿sí? De un cliente, junto con un cheque diferido a 30 días, formalizando una operación de compra-venta de mercaderías. A ver, alguien que me diga, ¿por qué no hay ninguna cruz? Ni en entrada de dinero ni en ingreso. Porque no especifica cuándo se entregan los bienes, sino la nota de pedido, o sea, del cliente, o sea, la mercadería que le pide el cliente. Claro, acá no dice... Tampoco hay entrada de dinero porque se paga con cheque diferido que se cobran 30 días. Perfecto, muy bien. ¿Comprendieron los demás? ¿Sí? Hay una nota de pedido de un cliente. Sí, sí. De la mercadería se hizo un pedido. ¿Vieron cuando dice hice el pedido pero todavía no le llegó la mercadería a la empresa? Bueno, hizo un pedido, entregó el cheque de pago diferido, que es a 30 días, adelantó un poco la compra-venta de las mercaderías, por ahí le mantienen el precio o le guardan las unidades porque por ahí después faltan, pero no hay entrada de dinero porque se recibió un cheque diferido a 30 días y tampoco se entregó la mercadería. No existe la tradición de la cosa, como se dice, que quiere decir la entrega de la cosa o del bien, ¿sí? Por eso no hay nada, no existe ninguna de las dos opciones. Bueno, 7, dice, cobranza del alquiler de un inmueble de nuestra propiedad correspondiente al mes en curso.
Bueno, esto lo tienen que diferenciar del punto 1. ¿Se acuerdan que habíamos cobrado el alquiler por adelantado? Y acá a ver, alguien que me explique. ¿Por qué entrada de dinero? ¿Por qué ingreso? Porque lo cobran el mismo mes. ¿Y cuál sería a cuál de las dos respuestas te referís? Que la entrada de dinero es en el mismo mes y el ingreso también. Bueno, el ingreso sí, porque es correspondiente al mes en curso, dijimos, a diferencia del primero que era cobrado por adelantado, ¿se acuerdan? Y no había ingreso porque no correspondía al mes, en cambio acá sí corresponde al mes en curso, hay un ingreso, muy bien, y después la cobranza del alquiler de un inmueble en nuestra propiedad, claro, no dice cómo lo cobró, pero se supone que hay entrada en efectivo. en efectivo, sí. ¿Mm? ¿Está? Hay entrada de dinero. Bueno, después, 8. Cobranza en ventanilla del cheque de pago diferido recibido en el punto 3. Vuelvan al 3, fíjense que no había nada, porque me había entregado un cliente un cheque de pago diferido, que dijimos que no era entrada de dinero y no era ingreso porque la venta se había producido en otro momento. Y ahora ese cheque de pago diferido que había recibido lo cobro. Llegó el momento, su vencimiento, lo cobro. ¿Está? Entonces, hay entrada de dinero porque dice que se cobró en ventanilla. ¿Sí? El ingreso tampoco, porque no es este el momento de la venta. No hay ingreso como no lo hubo en el punto 3. Y 9 dice, recepción de una seña por la venta de un local. Bueno, es la entrada de dinero por el dinero que entregaron como seña y no hay todavía un ingreso porque la venta del local no se efectuó todavía. Simplemente es una seña para una operación que se va a terminar de hacer más adelante. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, vamos a pasar. El 12 está relacionado con las variaciones patrimoniales que les explicó Norberto previamente, variaciones permutativas, ¿sí? Los distintos casos que pueden darse, y se los vamos a dejar para que ustedes lo vean y lo resuelvan. Cualquier duda nos consultan la próxima clase o por el foro, no hay inconveniente. Y vamos a ver el 13, que también tiene que ver con variaciones patrimoniales, pero en este caso modificativas, ¿sí? ¿Está? Ustedes para la próxima clase, se los digo antes que me olvide, tendrían que tener vistos todos los ejercicios, hasta el 13 inclusive, que vamos a ver ahora, y el ejercicio pueden hacer con todas estas explicaciones de variaciones patrimoniales, el ejercicio 15 adicional. Ejercicio 15 lo pueden ir viendo y haciendo. Y además leer todo el material hasta acá. ¿Cómo van con la lectura del material? ¿Van bien? Yo voy bastante bien. Bueno. Bien, bueno, vayan leyéndolo, chicos, porque si no se acumula, ¿eh? Vayan leyéndolo y además para ir viendo las consultas. Creo que hay una alumna que consultó, no sé si está sobre un punto de la guía 2. ¿Está la estudiante? ¿Hizo una consulta? ¿No? Bueno. Bien, vamos entonces al 11. El 11 dice, perdón, el 13 dice, considerando las siguientes formas de variaciones modificativas, clasificar las operaciones realizadas por la empresa. ¿Sí? Son todas variaciones modificativas. ¿Cómo podían ser las variaciones modificativas? Positivas y negativas. ¿Sí? ¿Cuándo eran modificaciones positivas? A ver, variaciones patrimoniales modificativas positivas. Si alguien que me dice, a ver, ¿qué idea tiene? Cuando aumentan el patrimonio neto. Ajá, bien. Cuando hay generalmente un resultado que aumenta el patrimonio neto de la empresa. Bien, ¿y cuándo eran modificativas negativas? Resultados que lo disminuyen.
un resultado negativo exactamente que disminuía el patrimonio. Bueno, vamos a ver 9 ejemplos que tenemos y vamos a ir viendo de qué se trata. Tenemos que ir poniendo en la columna A si es una modificación positiva y en la columna B si es una modificación negativa. Primero, pago de intereses en dinero en efectivo. A ver, ¿por qué es una modificativa negativa? ¿Qué les parece? Se produce un resultado negativo al disminuir el patrimonio neto y aumentar el pasivo con los intereses. No, a ver, pasivo no lo mezclé. Íbamos bien hasta que agregamos la última parte. Hay un resultado negativo por un pago de intereses. ¿Sí? No importa si ha sido en dinero en efectivo, pero hay un pago de intereses, entonces acá se produce un resultado negativo que disminuye el patrimonio neto de la empresa. ¿Está? Después lo del pasivo, eso, dejémoslo, no tiene que ver. ¿Está? Generalmente, cuando yo pago intereses, cuando yo pago alquileres correspondientes al mes en curso, no como vimos antes por adelantado, ¿sí? Hay un resultado. En ese caso, si yo lo pago va a ser negativo, y si yo lo cobro va a ser positivo. Estamos hablando del mes en curso, de alquiler, de intereses, por ejemplo, que es lo más común, de seguros, es lo más común. No por adelantado, en ese caso no tendría un resultado, sino que sería un activo o pasivo según si yo lo pago o lo cobro. Pero tiene que ser del mes en curso. 2. Hay una venta de mercaderías con ganancia en dinero en efectivo. Yo vendí mercaderías que había comprado a 70 pesos y la vendí a 100. ¿Cuánto gané? Compré 70, repito. Vendí a 100. ¿Cuánto gané? 30. ¿Cuánto gané? 30 pesos. Exactamente, comparan lo que me costó con el valor al que la vendí. ¿Sí? Hacen la diferencia, si la vendí más del costo, como en este caso, gané, tengo un resultado positivo, tengo un ingreso. ¿Sí? Por lo tanto, es una modificativa positiva. Si yo, por eso la cruz en la columna A, si yo la vendiera, como vamos a ver, creo que hay un caso más adelante, sí, más adelante lo vemos con pérdida, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa, que no está, pero lo podemos agregar, qué pasa si no la vendo ni a más ni a menos del costo, sino al costo, a los 70 pesos. Vamos a ver. Vayamos entonces por partes. ¿Se entendió por qué esta es modificativa positiva? Porque tengo una ganancia, ¿sí? Un resultado positivo que suma en el patrimonio neto, aumenta el patrimonio neto. Marquen con ganancia. Subrayenlo ahí o marquenlo de alguna manera. 3. El alquiler del mes, ven que dice acá del mes, cobrado con un cheque del inquilino. Porque es un resultado, porque es una modificativa positiva. Como es el mes en curso, estamos teniendo un resultado positivo, ¿no? Un resultado positivo, claro. Ven que acá les decía intereses, alquileres. En el primer caso era un pago de intereses. Pagué. Entonces la modificativa era negativa. En este caso cobré, siempre hablando del mes, en curso, entonces es una modificativa positiva. Y ahora viene el caso, el punto 4, que les decía anteriormente. La venta de mercadería, pero con pérdida en cuenta corriente. No importa si yo la vendí en efectivo, un cuenta corriente, o recibí un documento, no sé, un pagaré, un cheque de pago diferido, no importa la modalidad de pago del cliente, ¿sí? El tema es que la venta fue con pérdida o con ganancia. En el primer caso es un resultado positivo que tengo una modificativa positiva, que lo vimos en el punto 2. Ahora, vendo con pérdida. Lo compré a 70,
y en lugar de venderlo a más de 70, como en el caso anterior que lo había vendido a 100, lo vendo a 65. ¿Sí? Entonces perdí 5 pesos. Vendí menos a 65 de los 70 que me había costado. En este caso tengo un resultado negativo y tengo una modificativa negativa. Por eso la cruz en la columna B. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? Y acá lo agrego y lo pueden agregar los que tengan ahí la solución impresa o anótenlo en sus apuntes como un puntito 10. Yo vendo mercadería al costo. ¿Sí? Es decir, al mismo valor que la compré. Por ejemplo, la compré a 70, costo 70, la vendo a 70. ¿Qué pasa ahí? A ver, piensen, agréguelo como un puntito 10. ¿Qué pasaría ahí? Razones. ¿Tengo un resultado positivo? No Vamos ganás por ni de- perdés. No, primero, no tengo resultado positivo. ¿Tengo resultado negativo? No, tampoco. Tampoco. Por lo tanto, no tengo una modificación en el patrimonio neto. Por lo tanto, no es una modificativa, variación patrimonial modificativa. Y no entraría dentro de este ejercicio, porque habla de modificativas positivas y negativas, sino qué tipo de variación sería si yo compré a 70 y vendo a 70. Permutativa. Claro, resultado 0, no hay resultado, no modifica el patrimonio neto, sería una permutativa. Aclárenlo bien grande, no sería modificativa. Yo les dije punto 10, pero no correspondería en estas modificativas, porque es una permutativa, no tengo resultado, no hay variación en el patrimonio neto, ni aumento ni disminución. ¿Está? ¿Se entendió por qué? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, punto 5. Entrega de pagarés en cancelación de deudas en cuenta corriente, incluyendo los intereses a nuestro cargo. Quiere decir que yo tenía que pagar algo en cuenta corriente, que es lo que normalmente conocemos como al fiado. ¿No? Tengo algo, la gente habla de fiado, lo tengo que pagar a fin de mes. Bueno, técnicamente sería una deuda en cuenta corriente. ¿Sí? Yo llegó el momento, ¿sí? Fin de mes, por ejemplo, y entregué pagarés para cancelar, la deuda. Pasa a ser ahora de una deuda en cuenta corriente o al fiado a ser una deuda documentada. ¿Sí? Pero incluye intereses a nuestro cargo, porque obviamente la persona me va a esperar más tiempo, me dice, bueno, sí, yo ahora te espero más, pero firmame un documento y te cobro intereses, porque ya no te puedo esperar más, por ejemplo. Bueno, ¿por qué hay una modificativa negativa? ¿Hay un resultado? Yo cambié una deuda en cuenta corriente por una deuda documentada ahora. Hasta ahí, vamos a aclararlo, hasta ahí no sería modificativa. Hasta ahí es permutativa. Si yo debía 100 en cuenta corriente y le firmo un pagaré por 100 para pagar más adelante, no sería modificativa. Pero te cobran Sería intereses. permutativa. A cambio, disminuye un pasivo y aumenta el otro. ¿Sí? Disminuye una deuda, la que estaba en cuenta corriente se va y aparece la deuda documentada. Cambio una por otra. Hasta ahí sería permutativa. Pero el tema es que ahora incluye intereses a nuestro cargo. Y ahí está la cuestión. Con los intereses aparece el resultado y deja de ser permutativa, ya sea que la cobre o la pague, y se produce una variación modificativa. En este caso, como lo tengo que pagar, es modificativa negativa. ¿Sí? Si lo hubiera recibido, sería una positiva. ¿Sí? ¿Se entendió? Ojo, entonces, porque estas son preguntas de examen, cuestiones que pueden aparecer en el examen. Siempre que ustedes ven intereses, son incluidos en un documento, como en este caso en un pagaré, a cobrar o a pagar, en este caso hay una variación patrimonial modificativa. Positivo o negativo, según si lo tengo el pagaré a cobrar o a pagar.
6. Pago servicio de limpieza con un cheque de nuestra firma. ¿Qué les parece? Es un gasto, ¿sí? Tengo una modificación, un resultado negativo, porque pagué el servicio de limpieza, por lo tanto es una modificativa negativa, ¿sí? El 7 dice, venta de dólares a un mayor valor del que habían sido adquiridos. Yo los compré a 100, los vendí 120, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Y es como, ¿sí? ¿La escuché? Ganás plata porque lo vendés más. Exacto, un resultado positivo, por lo tanto, al haber un resultado, hay una modificación en el patrimonio neto, como es positivo, es modificativa positiva. Variación patrimonial, modificativa positiva. ¿Sí? Bueno, es igual que cuando vendí la mercadería para a los fines de este ejercicio, ¿no es cierto? Si yo los vendiera menos, tendría una modificativa negativa, y si los vendiera el mismo valor, no sería modificativa, sino que sería permutativa. Las mismas consideraciones que hicimos para la venta. 8. Cobranza a un cliente adicionando al saldo del crédito un recargo por la demora en la cancelación. Bueno, le cobré a al cliente, pero le recargué algo porque se demoró. Es una especie de interés, por lo tanto es Esa una diferencia modificación. es un resultado. Exactamente, resultado positivo. ¿Sí? Porque lo cobré yo, entonces positivo. Si me lo hubieran hecho a mí, un proveedor, por ejemplo, sería una modificativa negativa. ¿Mm? Bueno, y el 9 dice, nota de crédito recibida de un proveedor por error en la facturación de intereses. Acá los quiero ver. A ver, alguien que me explique, a ver, ¿qué significa la nota de crédito recibida? Sería De que un te devuelve, digamos, cuando te cobran algo de más. Por ejemplo, en este caso sí, puede haber, explica un poquitito más. Está bien, va bien rumbeada, a ver. Recibí una nota de crédito de un proveedor. Si me decías vos que me la entregan porque, por ejemplo, cuando me cobran de más. Claro. Bueno, en este caso sería también... O si algún artículo no es como el que yo pedí, por ejemplo. Bien, y lo devuelvo, y lo tienen para cambiármelo, y me dan Claro. una nota de crédito. Bueno, una nota de crédito, para los que no vieron los documentos comerciales, tienen que verlo, chicos. Es un documento que si yo lo recibo, significa que, como en este caso, nota de crédito recibida, que yo tengo algo a favor con el proveedor, en este caso. Él me está reconociendo algo. O porque me facturó de más, ¿sí? Y me dice, hubo un error, yo le cobré 50 pesos de más, le doy una nota de crédito, yo la recibo, para la próxima compra usted la trae y yo le descuento los 50 pesos que le cobré de más. ¿Se entiende? Ustedes van a comprar un buzo, no sé, o en el caso de cambio, como dice ella, el cambio de la mercadería, ¿sí? Por ejemplo, van a comprar el buzo, ¿sí? Sale 950 pesos. Bien, se van a su casa, se lo prueban, les parece que les queda chico, vuelven, mire, necesito un talle más o un talle menos. La persona le dice, no tengo un talle más ni un talle menos de ese modelo. ¿Sí? Tengo uno de otro modelo que sale en lugar de 950 pesos, 900. Bueno, les gusta igual, se lo llevan, pero los 50 pesos a favor. Porque no, el otro salía 950 y le pagaron 950, supongamos de contado. 950 pesos. Se llevan ahora un buzo que sale 900. Los 50 pesos, la persona no los devuelve, porque vieron que generalmente dice no se devuelve el dinero. Entonces, ¿qué hace? El comerciante me da una nota de crédito, me dice, usted tiene a favor 50 pesos. ¿Sí? Cuando venga a comprar otra cosa, mañana, pasado, le dará un plazo, ¿sí? Yo le reconozco 50 pesos. Ustedes van, después de 10 días, se compran un jean y bueno, pagan, sale 500, pongamos, 500 pesos, y el comerciante va a decir, sale 500,
Ustedes presentan la nota de crédito, la hacen valer, y el comerciante dice, bueno, le descuento los 50 que le había cobrado de más en el buzo, porque usted lo cambió por uno de menor valor, y les cobrará 450 pesos. Entonces, esas notas de crédito son, yo las recibo, tengo algo a favor, ¿sí? Para el proveedor en este caso. Si yo las entrego, el cliente tendrá algo a favor conmigo, ¿sí? Depende de quién la recibe y quién la entrega. Por eso tienen que ver los documentos comerciales, chicos. En este caso, concentrémonos ahora en el 9. Dice, la nota de crédito la recibí de un proveedor. Y dice que es por error en la facturación de intereses. Pregunto, ¿me facturó de más o de menos? De más. De más. De más, exactamente, me facturó de más. Entonces, me está entregando la nota de crédito, ¿sí? Reconociéndome eso. Para mí es, en este momento, una modificativa positiva. Tengo un resultado positivo, porque cuando pagué los intereses era modificativa negativa. Y ahora me está reconociendo, disminuyendo esos intereses, para mí actúa como una modificativa positiva. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, chicos? ¿No? Bueno, entonces para No. ustedes les queda hacer hasta acá todos los ejercicios. Y el 15. El 14 lo vamos a ver la próxima clase, tiene que ver con el tema de la próxima clase, pero ustedes pueden ir adelantando temas para la próxima clase. Tienen el cronograma y lo correcto, lo ideal sería que ustedes vayan leyendo, ¿sí? el material que sigue para la próxima clase. En este caso, sería toda la parte que tenga que ver con igualdad contable, ¿sí? Representación gráfica, hasta cuenta, podrían ir leyendo. ¿Está? Bueno, ¿alguna duda, señoritas y señores? Bien. Ceci, Bien. ¿la grabación? Sí, hay